Hola a todos, bienvenidos. En este canal estaremos descifrando los grandes misterios de la vida desde las más diversas perspectivas. Ahora en el siglo XXI, con Internet, tenemos la ventaja de tener muchas fuentes de conocimiento al alcance de la mano, como el pensamiento de genios filósofos y científicos, documentos históricos, descubrimientos de la tecnología moderna y, por supuesto, como siempre, nuestro propio razonamiento, la herramienta más importante. Con solo el razonamiento lógico, filósofos de la antigua Grecia han podido deducir la existencia de átomos o calcular la circunferencia de la Tierra con gran exactitud, miles de años antes de su demostración. Y así hay muchos ejemplos. Y en muchas ocasiones se cuestionaba sus conclusiones o hasta los tildaban de locos sin siquiera llegar a entender sus postulados. Y a día de hoy se sigue subestimando y hasta menospreciando la filosofía, lamentablemente. Nosotros también podemos hacer grandes deducciones, aunque muchos nos tildarán de locos o fantasiosos, pero como gente de mente científica debemos ir por donde nos lleven las pruebas, para llegar a una conclusión por más sorprendente que sea. Y créanme que las conclusiones serán muy sorprendentes. Este universo no es lo que parece, es mucho más fascinante y lo vamos a descubrir. Películas de ciencia ficción como Star Wars, Matrix, se quedan cortas con lo que es la realidad. Y vamos a comenzar respondiendo a la fundamental pregunta de ¿por qué existe algo en lugar de nada? El universo conocido y desconocido, el cosmos, eso que Carl Sagan definió como todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será, bien podría no existir. Pero, ¿y qué significa existir? Y todo lo que es. El universo conocido que atestiguamos con nuestros sentidos inició, según el consenso actual, con el Big Bang. Pero obviamente ese no fue el inicio de la existencia de todo, ya existía otra cosa, que bien podría no existir y simplemente no haber nada, nunca, cero existencia por siempre. Y ni siquiera se podría decir por siempre, porque siempre es una concepción temporal, y concepción temporal implica conciencia, en relación a otro algo. Y hablamos de que podría no haber nada, no materia de ningún tipo, no energía de ningún tipo, no partícula de ningún tipo, no espacio, no tiempo, simplemente nada. Inconsciencia total, inexistencia. Pero, ¿por qué hay algo? En serio que darle vueltas a esta pregunta puede volvernos locos. Y antes que comencemos con este embrollo, quiero darles la respuesta directa para que la tengan presente en la explicación de esta conclusión que es un poco larga. Entonces, ¿por qué existe algo en lugar de nada? La respuesta corta, porque algo siempre ha existido. Tan tan. Punto. Esa es la corta y simple. Porque de la nada no puede surgir algo. Estamos aquí, somos algo. Y esa es la mayor prueba, la irrefutable prueba de que algo siempre ha existido, de que algo es eterno, sin principio ni fin. Y esta es la mayor verdad a la que podemos aferrarnos. La otra opción sería una concepción medieval, la generación espontánea, que algo puede surgir de la nada. Por poner un ejemplo, tenían una receta para crear ratones, poniendo trapos, cartones y comida, y por arte de magia se generarían ratones al cabo de algún tiempo. Bueno, de ese tipo de pensamiento mágico medieval no se libran incluso reputados científicos como Stephen Hawking, que en paz descanse, cuando en su libro El Gran Diseño dijo: dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo de la nada, como así ocurrió. La creación espontánea es la razón de que exista algo en vez de la nada, de que el universo exista, de que nosotros existamos. No es necesario invocar a Dios para que encienda la mecha y ponga el universo en funcionamiento. Vaya ciencia, ¿eh? Como receta para crear ratones, así es la receta para crear universos de Hawking. En una nada agregue la ley de la gravedad y voilà, el universo se creará a sí mismo. Obviamente es muy fácil darnos cuenta de las contradicciones absurdas de Hawking en una sola frase, pero puede haber casos donde no sea tan fácil. Por eso es muy importante que siempre seamos críticos y no caigamos en falacias de autoridad. Como dice John Lennox, catedrático de matemáticas, una tontería siempre será una tontería aunque la diga un científico, refiriéndose a esta misma sentencia de Hawking. No pongo en entredicho el genio de Stephen Hawking, solo que como cualquier humano también se equivocaba. Lógicamente hablando, prefiero la definición de Carl Sagan, que el cosmos es todo lo que ha sido, es y será, y no el pensamiento mágico y contradictorio que la nada crea algo. Es importante notar que se tienen que decidir por una de estas dos opciones. No hay otra opción. O algo es eterno o la nada es creadora. Yo definitivamente me decido porque algo es eterno,
y aquí seguiremos con la argumentación en este sentido. Entonces tenemos que algo es eterno, siempre ha existido, ha sido, es y será. Pero ¿qué significa ser o existir? Bueno, veremos que la existencia es parecida al sonido en la pregunta de si un árbol cae en un bosque, ¿produce algún sonido si no hay nadie para escuchar? Incluidos cualquier animal e insecto. Es muy difícil que no haya ningún ser sin oído en un bosque, pero bueno, ese es el planteamiento. La respuesta es no. El árbol produjo ondas en el aire, quebraduras de ramas, levantamiento de hojas, tierra, etc. Pero sonido, tanto de todos esos efectos como del árbol golpeando el suelo en sí, no se produciría hasta que esas ondas golpearan el tímpano de un ser y su cerebro interpretara el fenómeno subjetivo de sonido. El sonido en sí no existe, existe hasta que alguien lo interpreta. Lo mismo con la existencia. No se existe hasta que alguien interpreta su propia existencia. O como Descartes decía, pienso, luego existo. Desarrollemos esto. ¿En serio no puede existir algo si no se sabe existente? En nuestra experiencia, la respuesta obvia sería sí se puede, porque hay cosas inertes que sabemos que existen. Por ejemplo, una roca. Es inerte, no piensa, pero existe. ¿Oyeron eso, chicas? Podemos tocarla, sentirla y usarla, independientemente de que ella no se sepa existente. Pero ¿y si nadie pensara en el universo, existiría algo? La respuesta común y superficial sería también un sí, porque diríamos que eso es precisamente lo que ya ha pasado. Cosas inertes como la energía dio lugar a partículas subatómicas y a su vez, estas a través de millones de años de movimientos dieron lugar a sistemas y tales sistemas a procesos que dieron lugar a planetas con la capacidad de crear vida y vida inteligente. Pero ¿esto es realmente así? ¿Por qué algo inerte tuvo la capacidad de moverse en primer lugar? El movimiento es lo más básico que capacita a cualquier proceso que conocemos. Es lo más básico para que comenzara el proceso que dio lugar al Big Bang o a cualquier otro proceso que dio lugar al origen del universo. Pero, ¿qué es el movimiento? En física, el movimiento es un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Y pareciera que no hay ningún problema con esa frase, pero hay filósofos que sí advirtieron un problema con la noción de cambio y a lo largo y tiempo, y argumentan que el movimiento es una ilusión. Y si realmente fuera una ilusión, entonces tendría que ser una invención. Una mente tendría que ser la responsable de tal ilusión, ¿no? Por lo que la pregunta a realizar acerca de lo eterno, entonces sería, ¿es algo lo que siempre ha existido o alguien? Aquí entra el pensamiento de uno de los filósofos más geniales de la historia, Parménides. Muchos lo catalogan como el más obvio de los filósofos, porque dice que lo que es, y es imposible que no sea, y lo que no es, no existe, y es imposible que sea. Esto lo expone de manera magistral en su famoso poema, que dejo en la descripción del video para quien quiera analizarlo. Créanme que es algo para reflexionar, y no tan obvio como aparenta. Menos una tontería como muchos osan llamar sin entenderlo, y menos a cabalidad. Los estoy viendo Heidegger y Sartre, aunque habría que matizar, pues es muy difícil que filósofos pensadores de profesión tengan en su filosofía todo errado o todo correcto. Tienen puntos interesantes sobre la nada, pero tratar a Heidegger y Sartre respecto a ello sería para otro video. Por favor pongan empeño en entender este poema, que si no están familiarizados con este tema puede ser muy difícil, pero vale la pena porque es el fundamento de la ciencia y de muchos misterios del universo. Bien dicho. Bien, entonces Parménides, a partir de esta sentencia, lo que es y es imposible que no sea, y lo que no es y es imposible que sea. O en otras palabras, coincidiendo con Sagan, sería lo que es, ha sido y será, y lo que no es, nunca ha sido y nunca será. O en menos palabras, lo único que existe es el ser, y la nada no existe. Con esto que parece tan simple, obvio y hasta tautológico, llega a la conclusión lógica con tremendas implicaciones, de que lo que es un ser absoluto, y por tanto
único, inmutable, inmóvil, eterno, indivisible, continuo, homogéneo y probablemente lo más importante, que piensa. De hecho, Parménides dice que el ser es igual al pensar. Pero, ¿por qué llega a esta conclusión o a estas conclusiones? Bueno, porque si la nada no existe, entonces lo que es único. Porque si hubiera dos cosas o seres, entonces lo que separa a un ser del otro ser sería la nada. Pero como la nada no existe, solo es posible que sea algo único. Inmutable, porque si cambiara de alguna forma, querría decir que algo en él no estaba. Y entonces ese algo surgió de la nada, para que pudiera modificarse o mutar a esa nueva forma. Pero como la nada no existe, es imposible que sea mutable. Inmóvil, lo mismo, porque si se pudiera mover, querría decir que se mueve en la nada, pero como la nada no existe, está circunscrito a sí mismo. Por lo que no solo su movimiento es imposible, sino el movimiento mismo es imposible. La nada no es un espacio, recuerden, y es muy importante que no lo confundan. En nuestro universo todo espacio es un sustrato donde puede surgir un proceso termodinámico que dé lugar a un movimiento o a cualquier fenómeno, pero nunca algo puede estar en la nada. Podemos conceptuar la nada de forma relativa, como una forma práctica de referirnos a lo que no vemos o desconocemos, como cuando decimos, en esta caja no hay nada, pero en realidad hay brindas de polvo, millones de moléculas de aire y los átomos y partículas subatómicas que las conforman. O como decimos, entre galaxias no hay nada, pero en realidad hay el tejido del espacio-tiempo, por el que se expande su espacio entre ellas, o en el que incluso por la gravedad se deforman los carriles, por así decirlo, por donde transita la luz. Aún antes de saber que la deformación del espacio existe, hubiéramos podido inferir que el espacio es un sustrato porque es un algo, no nada. Es algo, como hemos dicho, en el que algo más puede ocurrir. O cuando decimos que del vacío cuántico emergen partículas de la nada, tampoco estamos hablando de la nada realmente, sino de nuevo, un espacio, un sustrato. Probablemente ese sustrato sea la energía oscura con el que nos es difícil de experimentar, pero la verdaderamente nada es lo inexistente, por lo que es como si fuera innombrable, ¿Me llamaron? porque el solo hecho de nombrarla ya crea un ilógico, como ahora que digo la verdaderamente nada. No hay una nada verdadera ni falsa en el correcto sentido, simplemente no la hay, porque no nos sirve para referirnos a ninguna cosa en el universo conocido o desconocido. Así que por favor nunca confundan espacio con nada. Bueno, continuemos con los atributos del ser.